Entonces, bueno, estos son los conflictos de interés. Entonces, probablemente hay dos escenarios en donde nos vamos a enfrentar a un niño con hipotonía. Los dos escenarios principales son en la sala de neonatos, ¿verdad? Un neonato débil o en un lactante a lo largo del primer año de vida, ¿verdad? Que es donde nos genera un mayor reto diagnóstico. Es importante, y en esta diapositiva lo que les quiero ejemplificar, es que en niños pequeños la hipotonía es un diagnóstico, un síntoma, pero un signo muy común, ¿verdad? Pero tiene diferentes etiologías y al inicio puede ser bastante difícil diferenciarlas. Por eso es que un abordaje, digamos, ordenado, sistemático, permite ahorrarnos muchos dolores de cabeza cuando nos enfrentamos a niños con estas características. Entonces, como ya comentamos, ¿verdad? El proceso diagnóstico, pues la idea es encontrar una etiología, ¿verdad? Que nos permita llegar a un plan terapéutico, consejería genética y eventualmente tratamientos modificadores de evolución. Entonces, la tendencia actual es tratar de llegar a un diagnóstico lo más pronto posible utilizando las diferentes técnicas, como vamos a ver, ¿ok? Recordemos que cuando hablamos del tono, ¿verdad? El tono muscular es la contracción basal del músculo. Es diferente la fuerza. La fuerza es el movimiento que genera la contracción, pero el tono es la contracción basal. Y como ven en la diapositiva, está regulado tanto por mecanismos centrales como periféricos, ¿verdad? La corteza motora, los ganglios de la base, el cerebelo, los núcleos vestibulares, son los circuitos principalmente centrales. Y a nivel periférico está toda la unidad anatomofuncional que llamamos unidad motora, que incluye desde la motoneurona de la anterior, el nervio periférico, la unión neuromuscular y el músculo. Entonces, cualquier alteración en toda esta estructura anatomofuncional nos puede dar como consecuencia una hipotonía. De ahí que la primera aproximación es que vamos a tener hipotonías de origen central, hipotonías de origen periférico o hipotonías de origen mixto. A priori sabemos que dependiendo de la serie, entre el 60 y el 80% de las hipotonías en los neonatos y lactantes tienen su origen a nivel central, ¿verdad? Y más o menos el 20%, dependiendo de la serie, hablamos de hipotonías periféricas. Y no podemos olvidar, principalmente en errores congénitos del metabolismo, las hipotonías mixtas, es decir, donde hay un componente tanto central como periférico. Entonces, como siempre, ¿verdad? La historia clínica y el examen y la exploración neurológica van a ser los pilares del abordaje de este tipo de niños, ¿verdad? Y a partir de ahí, digamos, es que empieza nuestro abordaje. Y es importante, como mencionaba anteriormente, que seamos sistemáticos porque si tenemos una buena guía clínica, probablemente, como les decía, nos vamos a ahorrar muchos dolores de cabeza, ¿verdad? A grosso modo, ¿verdad? Como ya conocemos, pues en la historia clínica debemos documentar antecedentes familiares, ¿verdad? Recuerden que muchas de las enfermedades neuromusculares tienen una herencia recesiva, ¿verdad? O algunas por anticipación, como vamos a ver, y antecedentes de consanguinidad, principalmente en nuestro medio, donde tenemos un grado de consanguinidad alto y vemos bastantes enfermedades poco prevalentes. Los antecedentes obstétricos, considerando que la encefalopatía hipóxico isquémica es la principal causa de un niño hipotónico, ¿verdad? En sala de partos. Entonces, pues todo lo que va alrededor de esto, ¿verdad? El tipo de parto, la necesidad de maniobras de reanimación, trauma obstétrico, etc. Tal vez aquí un pequeño paréntesis que es muy importante, porque recuerden que un niño que viene con una hipotonía periférica, ¿verdad? Puede tener algún problema a nivel de canal de parto y en relación a su debilidad, ¿verdad? Puede favorecer un parto distóxico y en consecuencia una encefalopatía hipóxico isquémica. Entonces, recuerden que no todo encefalopatía hipóxico isquémica es porque la achacamos al momento del nacimiento, ¿verdad? Puede ser un niño que ya venía con un problema y que tuvo como consecuencia una encefalopatía hipóxico isquémica. ¿Qué datos en la historia nos van a ayudar a esto? Por ejemplo, un niño, o cuando la mamá nos dice que había pocos movimientos fetales, si había polidramnios, o al nacimiento se ve un cordón umbilical corto, ¿ok? Entonces, en todo chico con encefalopatía hipóxica, ¿verdad? Siempre pensemos que puede haber algo a nivel intraútero que también condiciona esto, ¿ok? Y bueno, en chicos más grandes, todos los antecedentes patológicos, ¿verdad? Dificultades para deglutir, problemas respiratorios, o otras patologías asociadas como cardíacas o pulmonares. ¿Okay? La exploración física, pues aquí hoy claramente es donde vamos a evidenciar la hipotonía, ¿verdad? Recuerden que cuando evaluamos la hipotonía hay varias maniobras que podemos utilizar, ¿verdad? Siempre la primera va a ver cuál es la posición basal del niño, ¿verdad? Cuando está en decúbito dorsal, vemos el patrón de movimientos, vemos si están los brazos y las piernas pegadas completamente al plano de la cama. Posteriormente, agarramos al niño los bracitos y hacemos la maniobra de pull to sit, ¿verdad? Como ven en la imagen, pues aquí claramente no alinea el cuello con el tórax,
el dorso, perdón. Entonces, eso es un dato de una hipotonía axial, ¿verdad? El signo de la bufanda, en donde agarramos la manita y la traemos hasta el lado contrario. Normalmente el codo no debe pasar de la línea media. Si va más hacia allá, ya esto nos habla pues de una hipotonía también axial. A continuación, tomamos al bebé por las axilas y lo levantamos, ¿verdad? En un bebé con hipotonía se va a escurrir, como vemos en la imagen. Y luego lo ponemos en decúbito prono sobre nuestra mano y cuando hay una hipotonía vemos lo que se llama el signo de la U, ¿ok? Y recordemos que pues, la valoración del tono muscular se engloba en una valoración completa, ¿verdad? No es porque decimos, ok, soy un niño hipotónico, ya nos olvidamos de toda la valoración cardíaca, etcétera, etcétera. En neuro, ¿verdad? Siempre es muy importante la presencia de estigmas cutáneos o rasgos dimórficos que también nos puedan orientar en la etiología, ¿ok? Como les comentaba antes, ¿verdad? Siempre recordemos que la valoración del niño hipotónico se engloba en una valoración completa, ¿verdad? La fuerza muscular, que como comentábamos, la diferencia de la fuerza y del tono es que la fuerza es la producción de movimiento, ¿verdad? Entonces, en un niño pequeñito, la forma más fidedigna de ver si tienen fuerza probablemente es el patrón de movimientos contra gravedad, ¿verdad? Un neonato o un lactante que haga movimientos de extremidades contra gravedad, lo más probable es que no tenga debilidad, ¿verdad? A diferencia de un chico que no lo haga, ¿ok? Es muy importante, principalmente en niños más grandecitos, ver el patrón de debilidad, si es una debilidad proximal, si es una debilidad distal. Siempre valorar el patrón respiratorio, hay un caso que ahora vamos a ver muy importante, el trofismo muscular, ¿verdad? Por la presencia de atrofia o pseudohipertrofias, como podemos ver, por ejemplo, en las distrofias musculares. Los reflejos osteotendinosos es una maniobra muy importante, ¿verdad? Porque claramente nos categoriza un componente central y uno periférico. Y aquí siempre hacemos énfasis con los estudiantes en el evocar el reflejo, ¿verdad? Porque muchas veces se consigna que no tiene reflejo cuando en realidad es que no se evocó bien, ¿verdad? Y ausencia de reflejo claramente nos orienta hacia un problema de unidad motora, es decir, un problema periférico, sea una atrofia muscular espinal, sea una neuropatía o una miopatía. Entonces, siempre es importante que estemos realizando bien la maniobra de reflejos osteotendinosos. Siempre la valoración de pares craneales, principalmente porque cuando vemos compromiso de pares craneales en un niño pequeñito, ¿verdad? Principalmente en un neonato lactante pequeño, tenemos que pensar en la posibilidad de síndromes genéticos, ¿verdad? O también en la posibilidad de enfermedad neuromuscular, como veremos un poco más adelante, ¿ok? Esto es una diapositiva de resumen. Tal vez lo que acá quería resumirles es pues, los hallazgos que vemos en una hipotonía central y en relación con una hipotonía periférica, ¿verdad? No vamos a entrar en detalle por efectos de tiempo, pero en general los pacientes con hipotonía central lo que van a tener una fuerza que es normal o disminuida levemente con unos reflejos que van a estar elevados, ¿verdad? Principalmente ya en la evolución de la lesión. El tono muscular va a haber una disminución del tono axial y un aumento del tono de extremidades, que es lo que normalmente vemos en los chicos con antecedente de encefalopatía hipóxica. Los signos piramidales como el Babinski pueden estar presentes, ¿verdad? Y recordar siempre que en los niños pequeñitos hasta el año y medio podemos encontrar un Babinski y esto no es patológico, ¿verdad? Los reflejos primitivos no se van integrando, entonces persisten. Vemos un moro mucho más allá de la edad que esperábamos, por ejemplo. Fasciculaciones no vamos a encontrar, un trofismo muscular, en donde podríamos encontrar una atrofia difusa, como los chicos con encefalopatía hipóxica, y una sensibilidad en general normal. Los problemas de asta anterior, periféricos en general se manifiestan porque vamos a encontrar debilidad, ¿verdad? Cuando es nervio periférico es una debilidad más distal, cuando es músculo es una debilidad más proximal, y cuando es un neuromuscular es un fenómeno que llamamos fatigabilidad, es decir, que conforme se hace actividad, pues se va evidenciando todavía más la debilidad, como vemos en las miastenias, por ejemplo. Los reflejos osteotendinosos en general van a estar disminuidos o pueden estar abolidos con un tono muscular, como comentábamos antes, que va a estar disminuido sin presencia de signos piramidales, con reflejos primitivos que se van integrando de forma adecuada, puesto que recordemos que no es una afectación que afecta al sistema nervioso. Las fasciculaciones es característico de problemas de asta anterior, como por ejemplo la atrofia muscular espinal, y ese es un signo que siempre tenemos que buscar. Ver la boquita del bebé, ¿verdad? Entonces vemos la lengua donde estando en reposo se mueve de forma continua, ¿ok? Además, el trofismo muscular, cuando son problemas de asta anterior o de músculo, van a ser a nivel proximal la atrofia, mientras que cuando es nervio periférico va a ser más a nivel distal. La sensibilidad, cuando es neuropatía, va a estar alterada y en general los valores de la CPK van a estar elevados cuando hablamos de una miopatía, ¿ok? Y estos son estudios electrofisiológicos que ya luego veremos un poco más. La etiología es
amplia, ¿verdad? Como les decíamos, sabemos que las causas centrales agudas, como la encefalopatia hipóxico-isquémica, es la más frecuente, pero tenemos una serie de diagnósticos diferenciales muy amplios, ¿verdad? Entonces, como les decía, el abordaje puede ser un dolor de cabeza, ¿okay? Entonces, este es un algoritmo en lo que busca es tratar de tener un poco de claridad a la hora de abordar un niño que está hipotónico, ¿verdad? En donde empezamos tratando de dividir si es una hipotonía central, si es una hipotonía periférica, y a partir de aquí una serie de estudios para tratar de buscar etiología, ¿ok? Probablemente todos hemos estado ante algoritmos que cuando vamos a la clínica no nos cuadran, ¿verdad? De repente hay una parte del algoritmo que no. O sea, llegamos a un punto en donde por el momento evolutivo de la condición de repente no calza el algoritmo, ¿verdad? Entonces, tienen que tener presente que el algoritmo es una guía. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es dar una serie de recomendaciones que tenemos que tener desde el punto de vista práctico a la hora de abordar a un niño con hipotonía. Entonces, el algoritmo clásico, por historia clínica de examen físico, central o periférica, como comentamos antes. Si es central, si es un proceso infeccioso, tóxico, encefalopatia hipóxica, malformativo, etc. Si es periférico, pues las diferentes clases de miopatías, etc. ¿Okay? Entonces, el algoritmo, ¿verdad? Diría uno, bueno, si lo sigo probablemente llegue un diagnóstico, pero como les digo, es solo una guía. Entonces, recomendación número 1, ¿ok? Siempre la historia clínica, que eso ya lo dijimos antes, va a ser lo que nos va a guiar, tanto en la historia como en la exploración, buscando los signos que comentábamos antes. Y esto es lo primero. Antes de pedir cualquier examen, tenemos que tener clara cuál es la clínica y cuál es la exploración, porque si no, nos vamos a confundir, principalmente ahora que tenemos acceso a herramientas diagnósticas más complejas, ¿verdad? Recomendación número 2, lo ideal, ¿verdad?, es que uno trate de localizar la lesión, como vimos antes, si es central o si es periférica. El hecho de que no haya movimientos antigravitatorios, el que haya arreflexia, el que haya limitación en los arcos de movilidad, como digamos artrogliposis, contracturas, que no haya un compromiso de otras habilidades del desarrollo, eso nos orienta más a que es un problema periférico. Ahora bien, si tenemos movimientos antigravitatorios con reflejos aumentados, pero es un niño que convulsiona, que tiene otras afectaciones de su sistema nervioso, eso nos va a orientar probablemente más a un problema periférico, central, perdón. Pero volvemos a lo mismo, ¿verdad? No es tan sencillo, ¿ok? Este es un estudio que es muy interesante, en donde lo que se hizo fue analizar los diferentes signos que se encontraban en un neonato hipotónico, y a partir de ahí se hizo pues un análisis de cuáles eran aquellos signos que nos ayudaban más, ¿verdad? Entonces, como comentamos antes, cuando hay una disminución significativa en los movimientos antigravitatorios, ese signo tiene una sensibilidad del 97% y un valor predictivo negativo de un 97%, ¿verdad? Entonces, generalmente es un signo que si lo encontramos, claramente nos va a hacer pensar en una hipotonía periférica, ¿verdad? La presencia de contracturas, en ese estudio se vio que tenía un 70% de sensibilidad y hasta un 70% también de valor predictivo negativo, ¿ok? Las dificultades de alimentación también las podemos encontrar con una sensibilidad alta, pero aquí el valor predictivo negativo pues no, es más bajo, ¿verdad? Entonces, con esto lo que les quiero decir es que a veces hay signos que se comparten y síntomas en ambos tipos de hipotonía, ¿okay? Este es un estudio muy interesante, ¿verdad? Aquí lo que les pongo es comparar dos estudios, uno que se hizo en la unidad de neonatología y otro en la unidad de cuidado intensivo neonatal. Consistía en que cuando el niño entraba a la unidad neonatal, un neonatólogo con experiencia, ¿verdad?, abordaba el caso y de acuerdo a los signos y síntomas que vimos anteriormente, proponía si la causa era central o si la causa era periférica. Luego se continuó todo el abordaje diagnóstico hasta llegar a una etiología, que ya se podía afectar por todos los estudios si era central o periférica. Y luego compararon cuál fue el acierto, por decirlo así, de esa primera exploración a la hora de predecir la causa central o periférica. Entonces, cuando la persona que lo examinó, ¿verdad?, se encontró una etiología central en el 60%, en 87 de los 144. De estos, el abordaje inicial del neonatólogo fue positivo en el 75%, es decir, con las maniobras de exploración y examen físico, el neonatólogo tuvo una certeza de 86%, ¿verdad? Cuando nos referimos a patología periférica, ¿verdad?, que en este caso fue 40 de 144, ¿verdad?, la certeza de la exploración para el diagnóstico final fue un 52%. Y aquellos que fueron indeterminadas, cuando se hizo, o más bien cuando el neonatólogo no supo si era central o periférica, de esos 80% terminaron siendo centrales, ¿ok?
En este otro estudio fueron hallazgos similares, ¿verdad? La certeza diagnóstica del primer examinador de que era una patología central fue del 97%, de que fue una patología periférica el 66% acertó, y de los indeterminados pues quedaron un 63% terminando siendo centrales. Entonces, lo que les quiero decir con esto es que los síntomas y los signos no necesariamente nos permiten categorizar tan fácil, ¿verdad? Puede ser que uno en la primera exploración no lo tenga claro. Neonatólogos expertos haciendo esa valoración, el porcentaje de certeza para central fue de un 86%, ¿verdad? Es decir, es más fácil detectar a un niño con un problema central que con un problema periférico. ¿Okay? Recomendación número 3. Entonces, en un niño que está, siempre es importante que descartemos las causas tratables, ¿verdad? Entonces, descartar sepsis, descartar errores innatos de metabolismo, descartar trastornos hidroelectrolíticos, ¿verdad? Y a partir de allí, pues, todos los exámenes que ya ustedes muy bien conocen. ¿Okay? Descartamos primero lo que podemos tratar. Cuarta recomendación. En general, si un niño es hipotónico, y especialmente cuando no podemos categorizar muy bien si central o periférico, hay que pedir una CPK, ¿verdad? La CPK es un estudio que nos permite dividir problemas a nivel de afectación muscular, principalmente las distrofias, de un problema central. Recordemos que en un neonato la CPK puede estar elevada los primeros días. Generalmente es bueno o es prudente hacer un control en semana 2 para ver si en realidad esa CPK alta está en relación al parto, ¿sí? O si en realidad si hay algún problema ya a nivel muscular, ¿verdad? En un lactante, ¿verdad? La CPK también es muy importante. ¿Okay? En un lactante que viene con un retraso motor, en un lactante que viene con compromiso de lenguaje, que viene con un retraso de otras habilidades, y principalmente si es un varón, tenemos que pensar en la distrofia muscular más frecuente, que es la distrofia muscular de Duchenne, ¿okay? Y estas siempre van a tener CPK elevada, ¿verdad? Incluso dentro de este grupo que les comenté, entran los niños con trastorno espectro autista, ¿verdad? Una de las partes o las manifestaciones de una afectación de la distrofina es niños con autismo sin que necesariamente sean débiles. Todo varón, conductas atípicas, autismo, siempre pidan una CPK. Una CPK no se le niega a nadie, dice el estribillo, ¿ok? Quinta recomendación, y esta es muy importante, ¿ok? En un niño o en un lactante que nace bien y que tiene un cuadro de debilidad aguda, siempre pensemos en botulismo, ¿ok? ¿Qué tenemos que asociarle a eso? Que tenga estreñimiento, ¿verdad? Es un niño que está bien y de repente empieza estreñido, empieza débil, empieza con dificultades para deglutir por la debilidad a nivel vulvar, y la debilidad es tanta que llega incluso a requerir ventilación asistida, ¿verdad? Entonces, en ese contexto siempre pidamos o pensemos en botulismo. Este es un estudio de botulismo infantil en California, en donde se ven, digamos, la presencia de botulismo en el primer año de vida. Como ustedes pueden ver, la mayoría de casos se presentan en los primeros 8 meses de vida y principalmente en los primeros 2 o 3 meses. Entonces, niño que venía con un desarrollo adecuado, la mamá nota debilidad, dificultades para alimentarse, estreñimiento, esa triada probablemente es la que más nos tiene que hacer pensar en botulismo. ¿Okay? Recomendación número 6, ¿verdad? Y también estamos ante una condición potencialmente tratable, es si la mamá tiene una miastenia, pues tenemos que ver que de repente no sea una miastenia neonatal, ¿verdad? Por paso pasivo de anticuerpos. Entonces siempre preguntarle a la mamá. Sí, obviamente si tiene el diagnóstico o datos que nos hagan pensar que la mamá puede tener una miastenia sin tener diagnóstico, ¿verdad? Que básicamente es el cansancio progresivo conforme hace la actividad. Este artículo que les traigo es, dentro de las miastenias congénitas, la mayoría de los síntomas empiezan en el primer año de vida, ¿verdad? Pero el diagnóstico se retrasa en la gran mayoría porque no lo pensamos, ¿verdad? Entonces, siempre recordemos cuando encontramos a un niño hipotónico con estas características. Y dentro de la cohorte de niños con miastenias congénitas, la mayoría de los niños al nacimiento, ¿verdad? Que fueron el 63%, tenían dificultades de alimentación, tenían hipotonía, tenían una debilidad y tenían una tosis. ¿Okay? Entonces, niños con dificultades de alimentación, compromiso vulvar e hipotonía, pensemos siempre en miastenias, ¿okay? Que son los síntomas más comunes en esta edad. De los primeros 2 años de vida a esto, pues ya la debilidad va siendo más evidente, ¿verdad? La tosis y esa debilidad progresiva con actividad, ¿verdad? Que se llama fatigabilidad, empieza a ser más evidente. Y en los niños ya más grandes, ¿verdad? Principalmente la debilidad y la fatiga con frecuencia de actividad física. Pero tal vez pongamos atención a esto, ¿verdad? Para recalcar dificultades de alimentación, hipotonía, tosis o debilidad vulvar.
Recomendación número 7, recordemos que, bueno, cuando sospechamos que puede haber un error de innato del metabolismo, es de lo primero que tenemos que pensar, principalmente cuando tenemos una hipotonía mixta. Pues en nuestro país tenemos pues la bendición de contar con un programa de tamizaje muy amplio, entonces la mayoría de los defectos metabólicos los vamos a detectar rápido, ¿ok? Pero aquellos niños igual que nacen bien y principalmente cuando se empiezan a alimentar hay un deterioro clínico, pensemos que puede haber un error innato del metabolismo, ¿ok? Y la recomendación número 8 respecto a los estudios de imagen, ¿verdad? Probablemente el examen que tenemos ahí al pie de la cama y que da mucha información en una persona entrenada, pues es el ultrasonido, ¿verdad? Rápidamente nos puede ayudar a saber si hay datos de sangrado, edema, infarto, ¿verdad? Entonces es una herramienta muy útil. Las otras imágenes, ¿verdad? Como podría ser una resonancia magnética, que es lo ideal, ¿verdad? Porque nos permite ver datos más claros, por ejemplo, de hipoxia, pues es un estudio que incluso teniéndolo en el hospital es muy difícil, ¿verdad? Porque el niño generalmente está con asistencia ventilatoria o requiere una sedación ya más profunda, puesto que el examen dura como 30 minutos, ¿verdad? Entonces, si se puede hacer, sería genial, pero siempre tenemos que pensar en los otros estudios que tenemos más a la mano, ¿ok? Igual con la tomografía, ¿verdad? Probablemente la tomografía nos va a ayudar más a buscar algún problema de sangrado, por ejemplo, ¿verdad? Edema, que podemos ver, pero ya alteraciones más específicas, como una malformación, por ejemplo, eso lo veríamos principalmente con la resonancia. Ok, todo neonato con rasgos dismórficos, ¿verdad? Siempre pensemos en la posibilidad de que haya un síndrome. ¿Okay? Hay algunos clásicos que no se nos van a ir, ¿verdad? Por ejemplo, una trisomía 21, ¿verdad? Una trisomía 18, pero en general la presencia de dismorfismos e hipotonía tenemos que descartar una causa de origen genético. Idealmente hacer un cariotipo y si se puede un microarray, y actualmente pues ya vamos teniendo más acceso en el hospital a pues técnicas de secuenciación masiva que también nos permiten tener más certeza cuando estamos en ese escenario. ¿Okay? Acá es solo muy rápido, estos son estudios en donde lo que se vio es digamos, en cuál escenario el hacer un cariotipo daba más rendimiento diagnóstico. Entonces, en los niños que tenían un retraso del desarrollo, en los niños que tenían dismorfismos, como aquí los valores de P son los significativos, en los niños que tenían microcefalia, ¿verdad? Y en los niños que tenían un retraso del desarrollo, dismorfismos y microcefalia, es donde el rendimiento era mucho mayor, ¿verdad? Entonces, para que lo tomemos en cuenta. Como recomendación número 12, ¿verdad? Y esto es algo que también tenemos que pensar, es en el síndrome de Prader-Willi, ¿verdad? Recuerden que el Prader-Willi es una condición de base genética en donde el niño pequeñito es muy hipotónico, pero probablemente lo que más nos ayuda es que es hipotónico y con mucha dificultad de alimentación. Casi todos requieren uso de sonda chiquititos, ¿verdad? Y casi ninguno tiene una dificultad respiratoria, ¿verdad? Porque generalmente va de la mano, problema de alimentación, problema respiratorio. Pero específicamente en el Prader-Willi son niños con hipotonía, mucha dificultad de deambulación, pero generalmente no hay un compromiso respiratorio. ¿Okay? Entonces, siempre pensemos en nuestro hospital, en el hospital de niños se puede hacer la técnica que es un MLPA, ¿verdad? Con análisis de metilación que nos permite identificar todos. Entonces, en ese escenario pensemos en el Prader-Willi. Este estudio, ¿verdad? Con 12 años de experiencia en lo que se hizo utilizando el algoritmo que vimos, se vio que muchos neonatos y lactantes en los cuales tenían una hipotonía central o no era determinada, muchos terminaban siendo un Prader-Willi. Entonces, antes de hacer otras exploraciones, ¿verdad? Porque no tenemos una etiología clara, siempre pensemos en Prader-Willi. Igual, hipotonía y dificultad de alimentación. Ok, recomendación número 13, eso es con el advenimiento de todas las, digamos, de la capacidad de que podamos realizar análisis y estudios genéticos, nos ha permitido tener diagnósticos más tempranos de patologías raras, ¿verdad? Dentro de ellas, la atrofia muscular espinal. Además, con todo este advenimiento de conocimiento, se han podido desarrollar terapias que modifican la evolución. De patologías que antes tenían una mortalidad prácticamente del 100%, tenemos opciones terapéuticas que ahora permiten mejorar muchísimo la evolución. Y atrofia muscular espinal es probablemente de las más importantes. Por eso la recomendación actual es tratar de que cuando uno tenga un niño hipotónico, un niño con debilidad y con preservación de toda su parte cognitiva, pensemos en atrofia muscular espinal. La recomendación es hacer rápidamente el estudio genético, que también lo podemos hacer en nuestro hospital.
Aquí les quería presentar, este es, digamos, el patrón típico de niño con atrofia espinal tipo 1. ¿Okay? Esa es una lactante, 4 meses, ven que tiene un excelente contacto visual, ¿verdad? Vean el patrón de respiración, donde hay una respiración prácticamente abdominal, con un tórax en campana, ¿verdad? Un abdomen prominente porque respira a punta de diafragma. Hay una debilidad, ¿verdad? Hay una hipotonía porque el niño prácticamente está postrado, ¿verdad? Ahí volvemos a lo mismo, la interacción social, el seguimiento es muy, muy bueno, ¿verdad? Hacemos reflejos y no tiene reflejos, ¿verdad? Va a estar arefléctica, ¿ok? La debilidad predomina más en las extremidades inferiores, cuando ahí estimulamos apenas se hacen movimientos en el plano de la cama, ¿verdad? Pero en las extremidades superiores sí puede hacer algún grado de movimiento, principalmente de la parte distal, como ustedes pueden ver ahí, ¿verdad? Flexiona y estira las manitas. Entonces, ese contexto grábenselo, ¿verdad? Porque esto es una niña con atrofia muscular espinal hasta que no se demuestre lo contrario. Si tenemos una niña con estas características, actualmente es un criterio de referencia de urgencia para el servicio de neurología, ¿verdad? Entonces, es muy importante que todos los médicos que estemos en atención primaria, en primero o segundo nivel, es muy importante que busquemos este tipo de patologías, porque esa niña que antes tenía una mortalidad del 100%, ¿verdad? Porque la debilidad es progresiva, con los actuales abordajes terapéuticos permiten una evolución, cambia completamente la evolución de la enfermedad. ¿Okay? Este es un niño con una forma tipo 2, que son niños que logran sentarse, pero no logran caminar, y en donde igual lo importante es la debilidad, como ustedes pueden ver, ¿verdad? Le cuesta subir los bracitos, tiene una postura sifótica, ¿verdad? A la hora de sentarse, con mucha debilidad, mucha dificultad para los movimientos antigravitatorios, como vemos acá, tiene que bajar la cabecita para llevar el brazo arriba. Y nuevamente, ¿verdad? Siempre va a haber en estos chicos una parte cognitiva que está completamente preservada. Esto es la historia natural de este tipo de condiciones sin intervención terapéutica, ¿verdad? Los AME tipo 1 son niños que logran tienen un periodo de normalidad, 2-3 meses, y luego una pérdida progresiva de fuerza, ¿verdad? Estos niños no llegan nunca a sentarse, ¿okay? El DAME tipo 2 es un niño que logra llegar a sentarse, pero ya luego no logra caminar, con una debilidad luego posterior de forma progresiva. Y el AME tipo 3 son niños que logran llegar a caminar, los que son más severos pueden perder la marcha, ¿verdad? Y hay otros que se mantienen con marcha, y el tipo 4 son las formas de adultos que nosotros no vemos, ¿okay? Pero entonces, esto que está acá es lo que llamamos periodo de ventana, ¿okay? Si nosotros a esa edad logramos hacer diagnóstico, la posibilidad de que la intervención terapéutica sea efectiva es muchísimo mayor que si hacemos el diagnóstico más tarde. ¿Qué es lo que nos está pasando? Que cuando llega ese niño del primer video, que nos hemos encontrado muchas veces, dele tiempo, ¿verdad? Tranquila, ahorita cada niño lleva su ritmo, dele tiempo, ¿ok? Y eso no puede ser, porque ese tiempo son 2 meses que ya perdimos ventana terapéutica, ¿ok? ¿Qué nos ayuda en ese niño? Bueno, le abrimos la boquita, tiene fasciculaciones, no logramos evocar reflejos y tiene ese patrón de respiración, ¿ok? Esos datos, ¿verdad? Siempre pensemos en atrofia muscular espinal. Compromiso motor, fasciculaciones, hipobarreflexia y debilidad. Si ustedes lo encuentran, no es que lo vamos a mandar de referencia a neuro, no es llamar, porque es una condición que actualmente, como el síndrome de West, por ejemplo, es una emergencia, ¿okay? Recomendación número 14 es diagnóstico de distrofia miotónica. Un niño hipotónico en sala de neonatos o los primeros meses de vida, donde hay una debilidad de la musculatura facial, ¿verdad? Casi inexpresivo, dificultad de alimentación, requerimiento de asistencia ventilatoria, eso tenemos que pensar en distrofia miotónica. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Muy sencillo. Le pedimos a la mamá que nos apriete la mano, ¿verdad? Y vamos a evocar en ella el fenómeno miotónico, ¿verdad? Normalmente si nosotros apretamos, luego uno abre y cierra rápido. En las personas con distrofia miotónica, cuando hacen fuerza, luego la relajación es muy lenta, ¿verdad? Y eso es lo que conocemos como el fenómeno miotónico. Es una condición cuya base genética es por anticipación. Entonces, muchas veces hacemos el diagnóstico en los papás y en los familiares por el caso de índice que es el niño, porque el niño tiene distrofia miotónica y cuando vamos para atrás, la mamá tiene fenómeno miotónico, pero puede no tener ningún otro síntoma. A veces lo que dice, doctor, es que cuando tengo que salir caminando rápido me quedo pegado, o voy a subir escaleras y me quedo pegado, ¿verdad? Por el fenómeno miotónico. Entonces, siempre denle la mano a la mamá que los apriete, porque ahí muchas veces, ahí está el diagnóstico, ¿ok? Ese es un estudio canadiense en donde, pues, se vio que
Siempre cuando hay hipotonía congénita severa, problemas respiratorios, deglución, paresia facial y contracturas, pensar siempre en distrofia miotónica. Este es un lactante donde es más característico, ¿verdad? Una boquita en tienda de campaña, poca expresividad, ¿ok? En los niños no vamos a encontrar fenómeno miotónico. El fenómeno miotónico lo buscamos en la mamá. Los chicos generalmente hasta después de los 6 años ya empezamos a ver la presencia del fenómeno miotónico, ¿ok? Acá ya vamos a empezar con otra patología que tiene un tratamiento modificador de evolución, ¿verdad? Como la enfermedad de Pompe. ¿Qué es lo característico? Dos cosas, hipotónico y cardiomegalia. Un niño que ustedes encuentran en sala de partos que está hipotónico y que tiene una placa con una cardiomegalia, lo primero que hay que pensar de cosas tratables es que no tenga una enfermedad de Pompe. Igual tiene un tratamiento modificador de la evolución que se ha demostrado que tiene que ser de inicio muy rápido para que podamos tener un impacto, porque si no la mortalidad es muy alta, ¿okay? Pero entonces, hipotonía, cardiomegalia. Ok, es lo que les comentaba en las diapositivas al inicio, ¿verdad? Con la presencia de las técnicas de nueva generación de secuenciación masiva como la NGS, nos ha permitido tener el diagnóstico molecular de muchas patologías en un tiempo relativamente corto, ¿verdad? De hecho, actualmente incluso se debate si en un niño que tiene una enfermedad muy compleja, ¿verdad? En donde probablemente el abordaje diagnóstico implique múltiples especialistas, múltiples valoraciones, muchas veces hacer una secuenciación masiva podríamos llegar a un diagnóstico más rápido, ¿verdad? Que nos permitiría ahorrarnos toda una odisea diagnóstica, buscar a aquellos chicos que puedan ser candidatos a alguna terapia y también pues dar un consejo genético, ¿verdad? Que eso también es otra de las ventajas que tenemos a la hora de usar este tipo de herramientas, ¿verdad? En esta básicamente está un poco cargada, pero aquí es un estudio en lo que se hizo compararon eso justamente en aquellos pacientes que tenían una condición severa, con hipotonía, con debilidad, compromiso multisistémico. Se hizo un abordaje de NGS, y se vio que hasta en un 60% de los casos se llegó a un diagnóstico, ¿verdad? Entonces, ese es un concepto que a nivel, digamos, internacional se está manejando a nivel de salas de neonatos, ¿ok? Esta es para mostrarles un caso de una niña que tiene una enfermedad muscular que se llama un síndrome de depresión de ADN mitocondrial por una mutación en una enzima que se llama TK2. Son niños que chiquititos son completamente normales, ¿verdad? Pero alrededor del año de edad empiezan a tener justamente esto, ¿verdad? Que es un patrón de marcha cuando hay debilidad, como ustedes pueden ver, ¿verdad? Camina a pasos lentos, hay una basculación pélvica, ¿verdad? Y esta es una condición que tiene tratamiento, ¿verdad? Entonces nosotros, Costa Rica es un país de alta prevalencia para esta condición. Al 2020 aproximadamente habían como 100 casos reportados en la literatura y nosotros ya llevamos 5, ¿okay? Pero es una condición que claramente se beneficia de tratamiento, ¿okay? Entonces, ¿cuál es la evolución natural? Generalmente, niños lactantes, donde hay relativa normalidad, pero hipotonía, ¿verdad? Y alrededor del año empieza una debilidad progresiva que va aumentando y generalmente a los 3 años, si no hacemos nada, son chicos que requieren asistencia ventilatoria y una mortalidad a los 3 años y medio, 4, casi del 100%. Entonces, interacción social preservada, hipotonía desde pequeñitos, una debilidad progresiva a partir del primer año, pensemos en esta condición. Tiene un diagnóstico, confirmación genética, tienen un poquito de CPK alta, tienen un poco de lactato elevado, ¿verdad? Entonces son pistas que nos pueden ayudar. Igual, ante esos escenarios es mejor una llamada, comentarlo con cualquiera de nosotros para tratar de captarlo rápido, ¿verdad? Porque volvemos a lo mismo, son enfermedades que tienen ventanas terapéuticas. Este es un estudio que se hizo en España en donde justamente se vio lo que analizamos anteriormente, ¿verdad? Es decir, 207 pacientes con enfermedades neuromusculares, ¿verdad? Se hizo un panel genético y se tuvo un rendimiento diagnóstico de un 50 en 2 semanas, ¿verdad? Estos pacientes, si no tuviéramos esta herramienta, van a llegar a requerir valoración de cardio, valoración de neumo, electromiografías, neurografías, test genéticos, ¿verdad? Con una odisea diagnóstica rápida, prolongada, digamos, y algunas de estas patologías tienen tratamiento que podemos actuar, ¿ok? Este tipo de estudios, que son muy valiosos, han venido un poco en desuso, ¿verdad? Por todo lo que hemos comentado anteriormente, pero bueno, siempre tienen su utilidad, tanto la electromiografía, que lo que nos hace ver es cuál es el patrón de funcionamiento muscular, o las neurografías, que lo que nos hacen ver es cómo conduce la electricidad el nervio periférico. Entonces, cuando tenemos una afectación periférica, justamente nos ayuda en eso.
Específicamente, aquí no voy a entrar mucho en detalle, pero cuando hablamos de la electromiografía requiere experiencia y a veces es complicada. Pero dentro de las diferentes causas de compromiso periférico, cuando tenemos una afectación del asta anterior, como por ejemplo una atrofia muscular espinal, es el patrón más fácil de poder identificar. Ahora, como ya tenemos genética, no nos vamos a hacer una electromiografía, ¿verdad? Porque obviamente es un examen doloroso para el niño y pues nos podría retrasar el diagnóstico. ¿Okay? En el contexto de patologías en las cuales sospechamos una condición periférica, anteriormente una de las alternativas era biopsia muscular, ¿verdad? La dejamos como una de las últimas recomendaciones porque en general la utilizaríamos si no tenemos un diagnóstico claro por alguna de las técnicas anteriores. Pero también es una herramienta diagnóstica que requiere una capacidad instalada y una experiencia del patólogo importante para que podamos obtener bastante información. Entonces, con estas recomendaciones vamos a volver al algoritmo, ¿verdad? Ya casi terminamos. En donde, bueno, cuando tenemos una sospecha de hipotonía central, ¿verdad? Por los datos que hablábamos, siempre pensemos en trastornos tratables, problemas de infección. Pensemos en tóxicos de orina para ver tóxicos que puedan estar favoreciendo la depresión de testigo que estamos viendo. Hagamos examen de imágenes para buscar causas como encefalopatía hipóxica y recordemos siempre malformaciones estructurales que pueden haber a nivel del sistema nervioso. Si tenemos rasgos dismórficos, pensemos en estudios genéticos, pensemos en Prader-Willi, ¿verdad? Por ejemplo, o pensemos en los síndromes más clásicos como una trisomía 21. ¿Okay? Y cada vez pues tenemos acceso a herramientas de base genética, como notamos anteriormente, que son mayores. Probablemente este es el algoritmo que más ha cambiado, porque acá es donde hay muchas patologías que podrían tener un tratamiento. Entonces, hipotonía periférica, es decir, no hay movimientos antigravitatorios, no hay reflejos, hay hipotonía, esas tres cosas. Idealmente, lo primero es pensar en aquellas causas tratables. Una atrofia muscular espinal, una enfermedad de Pompe y una distrofia miotónica. Esa no tiene un tratamiento específico, pero sí nos va a permitir hacer un diagnóstico rápido, dar consejería genética y a partir de ahí una serie de abordajes que requieren. Si con los estudios genéticos inicialmente no teníamos una etiología, el nivel de CPK nos puede ayudar mucho, ¿verdad? Nivel de CPK elevados, pensemos siempre en distrofia musculares, idealmente estudio genético y si no, pues los estudios complementarios que vimos anteriormente. Si los niveles de CPK están normales, buscamos las patologías periféricas, idealmente con estudio genético. Si no contamos esta herramienta, pues ya vienen todos los estudios electrofisiológicos que comentábamos anteriormente. ¿Okay? Entonces, bueno, a manera de resumen, ¿verdad? De conclusión, el perfil diagnóstico de un lactante o un neonato con hipotonía puede ser muy diverso, ¿verdad? Ya vimos que muchas veces los hallazgos clínicos, que es súper importante buscarlos siempre, tanto en exploración como en interrogatorio, nos pueden ser herramientas de mucha ayuda, pero que a veces puede ser difícil, ¿verdad?, que nos permitan orientar. Entonces, el poder realizar un abordaje con estudios complementarios ordenado y sistemático es lo que nos va a permitir probablemente llegar a un mejor diagnóstico. ¿Okay? Y todo eso, pues ahora ha dado un giro importante con el advenimiento de pruebas genéticas que nos permiten un diagnóstico molecular mucho más rápido de lo que veíamos anteriormente. Bueno, y estos son dos códigos QR, esta con la bibliografía que utilizamos para la presentación, y esta es información adicional en donde se habla principalmente de atrofia muscular espinal, todo lo que hablamos de las categorías diagnósticas y también de tratamiento modificador de evolución, como es el Risdiplam, que es una de las alternativas que actualmente contamos. Bueno, muchísimas gracias. Si hay alguna pregunta, con mucho gusto. Muchas gracias, doctor Gutiérrez.